¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos desde la redacción de Sin embargo, para esta sección que arranca justo este día jueves 8 de enero. Les agradezco que estén aquí, que me acompañen. Estos espacios pues son diseñados para usted, para darle información, para que usted tenga contexto. Pues bueno, ese es parte del trabajo que hace un periodista. Por eso me da mucho gusto presentar esta sección que va a salir cada semana y que va a ir cambiando, dependiendo mucho de los temas y los personajes, va a ir cambiando. No voy a estar siempre yo aquí, va a venir pues a este mismo espacio los distintos colegas que componen la redacción de Sin embargo. Y pues arranco este día con esta primera cápsula de los mejores textos y videos que se han publicado en la última semana dentro del portal Sin embargo, textos de opinión, diciéndoles que yo en realidad tardé muchos años en mi carrera antes de sentarme propiamente a escribir opinión. Durante gran parte de mi carrera, desde que yo inicié, pues lo que yo privilegié siempre fue la información. Primero, pues aprender a escribir propiamente, a investigar, a tener rigor en la búsqueda de información. Eso es lo primero que yo hice y nunca se me ocurrió, honestamente, que en algún punto de mi carrera iba a brincar a hacer opinión propiamente. Es un género que es complicado de escribir, que necesita mucha mano, que necesita aplicarse, estudiar, analizar, y lo hice pues relativamente ya tarde en mi carrera, no tan tarde pues, pero sí decidí hacerlo así porque siempre le tuve un gran respeto a la opinión. Por otro lado, soy un consumidor de opinión. Leo muchos textos, leo y oigo muchas columnas. Me meto a Sin embargo y siempre estoy siguiendo los textos que hay ahí. Así que, pues bueno, para mí es un privilegio arrancar esta sección porque soy un consumidor de opinión. Me gusta saber qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensan los analistas, pero también los especialistas, qué es lo que piensan ciertos periodistas. Y les doy todo este contexto porque pues uno allá en casa quizá no lo sabe, pero sí hay una diferencia importante entre lo que uno escribe en tercera persona y lo que uno escribe en primera persona. Y se los cuento muy sencillo. Normalmente un reportero escribe en la tercera persona, dependiendo del medio, en presente perfecto o en pasado perfecto, y hablas, un evento se sucedió hoy en esta ciudad y fue de esta manera, y uno habla en tercera persona. Pero la opinión es en primera persona, dices, yo opino que tal cosa o tal cosa, y eso cambia completamente la estructura incluso en la que uno relata las cosas. Cuando haces opinión, pues dices, lo que yo creo es que esto y esto y esto. Y cuando haces nota como tal, o reportaje o crónica, te vas a la tercera persona porque en realidad lo que importa no es lo que tú piensas, sino lo que piensa alguien más. Dicho todo esto, pues me tocaba la responsabilidad de arrancar este espacio, contarles a ustedes de qué se trata. Dicho esto, pues arranco con mis favoritos de esta semana. Así que, pues bueno, vamos a una brevísima pausa y regresamos. Voy a empezar con mis textos favoritos de esta semana sobre también un tema que está en boga. Como usted sabe, el sábado Estados Unidos incursionó en Venezuela, secuestró al presidente Nicolás Maduro, se lo llevó a Estados Unidos y ahora mismo enfrenta Nicolás Maduro y su esposa, Cilia, enfrentan un juicio allá en una corte de Brooklyn. Y pues sobre esto, que es un hecho inédito, hay algunos que dicen que no había sucedido
en 100 años que un gobierno de Estados Unidos sustrajera a un presidente en funciones desde en su casa misma. Lo que sucedió con Noriega nos abre una interrogante si se le puede considerar o no un presidente en funciones, porque Noriega se había convertido en Panamá en un hombre fuerte que propiamente un mandatario reconocido como tal. Lo que pasó, pues bueno, va a generar un debate muy amplio y está generando ahora mismo un debate muy amplio, sobre todo en términos de la diplomacia. Algunos plantean que el último presidente que fue sustraído en estas condiciones por Estados Unidos fue en 1909. El presidente de Estados Unidos era Taft y en México estaba Porfirio Díaz. Y en Panamá, si va a Estados Unidos un ejército, una fuerza, ya saben ustedes todo esto, van y secuestran a un mandatario en funciones. Bueno, sobre esto hay distintas visiones que se han venido dando, explicando, sin embargo, los distintos autores han venido explicándolo. Y voy a irme en un ritmo de adelante hacia atrás, con un primer texto que es el de Mario Campa. El primer texto de Mario Campa se llama El rebrote imperialista, 5 tesis iniciales. Y Mario Campa abre explicando en su primer tesis cómo el imperio contraataca cuando está contra las cuerdas, pero aplasta al débil para intimidar al fuerte. Es una tesis que plantea Mario Campa y que desarrolla a partir de los eventos que se han dado en Venezuela. Su segunda tesis es: Estados Unidos puede usar el terrorismo y el narcotráfico para justificar cualquier movimiento imperial. La tercera tesis es: Netanyahu, además de criminal de guerra, fungió de hipótesis, porque sí hay un planteamiento entre muchos que opinan en México y en el mundo, que si se hubiera detenido la guerra en Gaza, que si Europa hubiera participado abiertamente en detener la guerra en Gaza, no se habría dado el episodio que se dio ahora en Venezuela, y tampoco habría en este momento una amenaza contra Europa de tomar Groenlandia. Como se permitió Gaza, entonces ahora el mundo está imposibilitado de meter las manos por Venezuela. Como está imposibilitado para meter las manos en Venezuela, ahora también el mundo está siendo un observador nervioso de las amenazas de Estados Unidos de tomar Groenlandia. Y su cuarta tesis, la cuarta tesis de Mario Campa, es que si María Corina Machado no juega bien sus cartas, pasará a la historia como una entreguista patética. Bueno, es lo que se ha concentrado, en lo que se ha concentrado una buena parte de la opinión, incluso dentro de Sin embargo, el papel que ha jugado María Corina Machado en estos eventos recientes, que pasó de ser una laureada premio Nobel, opositora, a ser simplemente una arrastrada del gobierno de Estados Unidos. El papel de María Corina Machado se ha convertido pues en un papel básicamente de palero, de arrastrado, de patético, dicen los cubanos, de gusano. Y esa es otra tesis que maneja también el compañero Campa. Y el quinto punto que él plantea es: la pregunta no es si quiere el petróleo Donald Trump, sino ¿para qué? Cuarta, si María Corina Machado no juega bien sus cartas, pasará a la historia como una entreguista patética. Tras el aparente desprecio de Trump a la líder opositora, de quien aseguró que carece del respeto y la legitimidad indispensables para gobernar, los Milei, Kast, Salinas Pliego y demás apóstoles ultra habrán de registrar para sus adentros que para el imperio son tan desechables como un Kleenex. Tras las más de 200 personas a las que Trump liberó de sus vidas en los últimos días, desde pescadores hasta militares, María Corina Machado podría quedarse vestida de novia y alborotada, pero con una gran mancha de sangre teñida al frente y cargando a cuestas el cadáver del estigma de haber ofrecido el petróleo como moneda de cambio. Como escribió el periodista argentino Martín Caparrós en X, traicionar es feo,
y más cuando lo haces tan mal. Quinta, la pregunta no es si quiere el petróleo, sino para qué. Por si quedaran dudas del móvil imperial, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, las despejó de tajo. Abro cita. Este es el hemisferio occidental y no vamos a permitir la presencia de competidores y rivales de Estados Unidos. No podemos dejar las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos. Cierro cita. En esa línea, identifico al menos 6 razones de peso para amasar petróleo venezolano aún con el boom estadounidense en curso. Amarrar negocios con las petroleras cercanas a Trump, restar mercado a Rusia, debilitar la coordinación de oferta del OPEP, bajar el precio de las gasolinas para mitigar la crisis de asequibilidad interna, ahorcar a un gran importador neto como China o atacar Irán en un futuro próximo despejando antes del camino la amenaza de un bloqueo del estrecho de Hormuz. En cualquier caso, frente al cúmulo confeso de motivos racionales y complementarios, sería ingenuo pretender que el petróleo no es la llave geopolítica maestra. Mientras el imperialismo ande suelto sin correa, estas 5 tesis iniciales habrán de enriquecerse y reproducirse en los próximos días de vorágine. Aquello de perro que ladra no muerde no aplica más. Hay 2 textos que le recomiendo a usted ampliamente analizar, revisar, leer, consultar, escuchar, porque además, pues sí, están grabados en videocolumna. El primero es El festín de los halcones y los buitres, donde la compañera Ana Lilia Pérez, perdone usted, habla sobre cómo en México y en el mundo la acción en contra de Nicolás Maduro se convirtió en una fiesta pues de los más radicales de la derecha y la ultraderecha. Esto fue más evidente el mismo día en que Donald Trump da la conferencia de prensa el domingo, después de los eventos, la extracción o el secuestro de Nicolás Maduro. Cuando al presidente Trump se le pregunta qué va a pasar con Corina Machado, lo que él dice es básicamente pues, que la señora le cae mal y que pues que no está considerada en ninguno de los planes, no tiene el respeto, dice él con una mueca de medio de asco, dice no tiene el respeto ni siquiera de los venezolanos allá en su país. Y pues eso provoca una reacción en cadena de todas las derechas. Ese es un texto que hay que ver, El festín de los halcones y los buitres, del cual le paso a continuación este breve recorte. Al festín de los halcones estadounidenses se convidó la entreguista María Corina Machado, una mujer sin respeto, ahora despreciada hasta por Trump, quien en su conferencia del sábado la calificó de esa mujer que no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país. Desde México, al festín de los halcones estadounidenses, se convidaron los sopilotes prianistas y miembros de la Marea Rosa, quienes también apátridas, entreguistas, arrastrados, sin dignidad y cuyo signo identitario es el cinismo, han acudido a Washington a pedir una intervención para nuestro país. Al festín de los halcones estadounidenses se convidaron los empleados del corporativo mediático del evasor fiscal Salinas Pliego, con una cobertura tendenciosa, como hicieron también otros medios de comunicación corporativos y en redes sociales, granjas de bots. Al festín de los halcones estadounidenses se convidó también la prensa vocera de la derecha, convalidando el injerencismo estadounidense e insistiendo en sus loas a la Nobel de la Guerra. La intervencionista operación de Estados Unidos hoy en Venezuela por el saqueo de sus recursos es una amenaza para todo el mundo, porque la advertencia de Trump es que su gobierno es capaz de todo contra quien no se pliegue a sus intereses. Y los halcones que hoy tienen el gobierno de Estados Unidos buscarán imponerse en otras regiones, invadiendo tierras mediante operaciones que llaman quirúrgicas,
pero cuyos efectos serán enormemente lesivos, como en los peores tiempos de hostilidad de la doctrina Monroe desde el siglo XIX, con un gobierno supremacista que en pleno siglo XXI desconoce toda ley internacional. Es el festín de los halcones que solo los apátridas, buitres y sopilotes celebran, mientras esperan para ver si, tras repartirse el botín, les lanzan las sobras. El tercer texto que le recomiendo a usted leer es el de Álvaro Delgado, que se llama Con México o con el Imperio. Dice él, sin alardes, pero con valor civil y más allá de la imposibilidad de una invasión militar de Estados Unidos, que por estrategia niega la presidenta Claudia Sheinbaum, este momento histórico compromete a todos los mexicanos a tomar una postura inequívoca ante la prepotencia de Trump y su reactivado imperialismo. Lo que plantea Álvaro Delgado y lo que exhibe Álvaro Delgado es cómo en apenas los últimos días hemos visto acciones pues casi vergonzosas, antinacionales, antipatriotas, de un buen sector de la derecha en México. Y él se concentra mucho en lo que ha sucedido recientemente, la invasión, pero también el mensaje que manda la doctrina Monroe, pero también cuál es la versión de este Estados Unidos que estamos viendo ahora mismo. Así que les recomiendo leer y ver este texto y vamos a escuchar este fragmento. Pero la oposición en México, sobre todo los más vendepatrias, se niegan a verse en el espejo de sus similares de Venezuela. Los pronunciamientos institucionales de PRI y PAN, así como los ideólogos y las figuras de la ultraderecha, aplaudieron o simplemente omitieron toda alusión a la criminal invasión militar de Estados Unidos y los asesinatos que cometió. Pero en su inmensa estupidez y entreguismo, además, imploraron una acción análoga contra México, su gobierno y su presidenta legítimamente electa, Claudia Sheinbaum. El propio PRI renunció a la política de unidad nacional ante toda amenaza externa que, por más demagógica e interesada que fuera, implicó al menos una definición patriótica. El PAN ni a eso llegó jamás como gobierno. En su intrínseco y manifiesto entreguismo ante el imperio de sello demócrata o republicano, que es exactamente el mismo. Vicente Fox y Felipe Calderón fueron, ¿quién puede negarlo?, subordinados de Estados Unidos contra naciones latinoamericanas. Por eso están donde están. Los traidores a la patria, sí, se van al basurero de la historia. Si la oposición sigue aspirando a convertirse algún día en un gobierno títere, como los de Argentina, Chile y Bolivia, es cosa de ellos. Que sigan encendiéndole veladoras a María Corina Machado, a Xóchitl Gálvez, a Ricardo Salinas Pliego. Pero los que creemos en México como nación soberana e independiente, repudiamos en esta hora crítica y siempre toda forma de intervención militar y política de Estados Unidos y de cualquier otro país. Que sepan los imperialistas que la inmensa mayoría de los mexicanos jamás tolerará que su ejército vuelva a invadir el territorio de México y que sus cómplices son una minoría ridícula. Pero también es preciso callarles la boca en su estrategia con acciones más contundentes contra las organizaciones criminales y a sus cómplices en la política, en la empresa, en el mundo financiero, en los medios y donde se encuentren, dentro de la coalición gobernante y de los gobiernos del PRIAN y del Partido Movimiento Ciudadano.
Y ni modo iba a pasar, porque estoy presentando yo y también escribo en Sin embargo, que les recomiende un texto mío. Mi texto se llama Venezuela, Trump y lo que viene, y en realidad se concentra más en analizar las corrientes de pensamiento, izquierda, derecha, algo de ultraderecha, que se están viviendo en México, en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué posibilidades hay de que lo que sucedió en Nueva York, por ejemplo, se convierta realmente en una reacción colectiva masiva en Estados Unidos, una reacción de rechazo a Donald Trump? Bueno, pues este año, en este 2026, vamos a tener la oportunidad de asistir desde lejos a una elección que será crucial. Son las intermedias federales en Estados Unidos. ¿Está dispuesto Estados Unidos a ponerle un freno a Donald Trump? ¿Está dispuesto a castigarlo y quitarle el Congreso? Bueno, eso es parte de lo que hay que saber, de lo que hay que conocer y con lo que puede uno analizar. Yo planteo en este texto en 3 postales. Primero, ¿qué es lo que acabamos de ver? Yo digo, ¿qué carajos acabamos de presenciar? Quien quiera explicarlo en términos ideológicos no lo logrará. Y luego más adelante hablo sobre los vientos de izquierda que hay en Estados Unidos, Mamdani en Nueva York, por ejemplo, pero no solamente él. Y concluyo con esta idea de que muerta la opción política de Corina Machado para Venezuela, el golpe no solamente impacta al interior de Venezuela, sino que impactó hasta los núcleos de derecha en México, los núcleos de pensamiento, como los que encabezan Héctor Aguilar Camín, por supuesto, y también Enrique Krause. El texto, como le digo, se llama Venezuela, Trump y lo que viene, y vamos a escuchar este fragmento. Un ultraderechista cuyo padre sirvió a Adolfo Hitler es el nuevo presidente de Chile. No me extraña de Chile, no me extraña de Argentina, no me extraña de Estados Unidos. Siempre he pensado que esas naciones son demasiado cargadas a la derecha como para experimentar un poco de izquierda. Me extraña de Ecuador, de Perú, de El Salvador. Moverse a la derecha para esas naciones, me parece, es como bañarse de grasa animal y pretender una siesta en la cueva de un lobo. La derecha no quiere a la gente oscura de piel. Es una descripción, no es una frase hecha. Entonces, ¿vamos hacia la izquierda o no? La pregunta me parece que es injusta. Es mejor preguntarse qué sigue después del neoliberalismo y mi respuesta es que cada pueblo debería encontrar su propio modelo y que entre todos deberíamos buscar la manera en que la administración de las naciones se atenga a reglas comunes y que las ideologías se apliquen dependiendo de las particularidades locales. Yo quiero un gobierno de izquierda. ¿Es posible? Y que alguien más se sienta conforme con su gobierno de derecha y que los dos tengamos en común buenos gobiernos, seguridad, empleos remunerados y más para el que más necesita. Pero eso no sucederá pronto. Eso es justamente lo que quiere la izquierda, o al menos la izquierda que a mí me simpatiza. Lo que vimos en Venezuela es una descripción gráfica de qué quiere la ultraderecha. Para empezar, se hartó de simular. Quiere enriquecer a una élite y someter a las mayorías con bayonetas. Antes, una Corina Machado le servía. Es la perfecta simuladora, la vendepatrias, la mosca muerta del tipo Ernesto Zedillo, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Ricardo Salinas Pliego. Pero hasta los entreguistas del viejo neoliberalismo estorban a la brutalidad del capitalismo contemporáneo, que decidió hacer a un lado a los colaboracionistas y mostrarse como es. Agárrense. Y bueno, valía mucho la pena que les presentara a ustedes un conjunto de textos, de columnas, de escritos, de periodistas, de analistas especializados que escriben acá en Sin embargo,
y que se concentraron en los últimos eventos, los eventos que han conmocionado a México, a América Latina, a Estados Unidos mismo, al mundo, la extracción, el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela y ahora, sin más, el robo del petróleo de Venezuela, que es lo que anunció apenas este miércoles Estados Unidos. Pero no es el único texto que usted puede ver, que usted puede también analizar, revisar en la sección de opinión de Sin embargo. Usted podrá encontrar dentro de Sin embargo algunos otros autores con temas muy variados. Yo le hablaba de Mario Campa, por no hablarle de Óscar de la Borbolla, que siempre hace columnas de una redacción exquisita. Ahora escribe El oasis de la insignificancia. Habla, y le agradezco a Óscar de la Borbolla que me mencione, habla él sobre sus montones de textos, 500 textos que ha publicado en Sin embargo, desde que empezó Sin embargo, casi, los 500 textos que ha publicado él aquí en Sin embargo. Y bueno, pues él cuenta cuál ha sido la experiencia, los textos que más le han gustado, los que ha tocado. Muy buen texto de Óscar de la Borbolla. También usted encontrará a Munadora Buchaín, que como usted sabe, ella es especialista en temas de corrupción, analizando en este texto, un texto que se llama Normas de papel, analizando temas de corrupción y también de impunidad. Encontrará a Alejandro Calvillo, que siempre tiene temas muy interesantes relacionados con el consumidor, las oportunidades que hay en controlar a la gran industria cuando el ciudadano se organiza y le pone freno. Y va usted a poder leer también a Adela Navarro hablando de narcotráfico, de los cárteles que han sido nombrados organizaciones terroristas. Usted tiene ahora, Sin embargo, opción de escuchar también a los columnistas. Tiene la opción de podcast. Usted puede meterse y escuchar a los autores en podcast. Así que, bueno, entre estos autores y otros que les he mencionado, pues le sugiero a usted que si tiene el tiempo, abra sus mañanas como lo hago yo, revisando los autores, revisando los temas, escogiendo qué es lo que voy a leer durante el día. Muchas veces los guardo en mi mismo celular y luego los voy leyendo en el transporte, cuando vengo al trabajo, etcétera. Siempre en el punto de vista del otro encuentra uno la salvación a muchas de las dudas que uno tiene. Así que, pues sin más, les dejo hasta aquí, hasta este día, y la próxima semana tendrá usted a alguien más recomendándole textos. Gracias y nos vemos.